se formó el grupo, había líderes, una familia, Carreño, era como la que lideraba todo esto. El ejército los ayudó, lógicamente. Nos llamaban los grillos, nos llamaban nosotros al último, nosotros qué grillos ni qué nada, nosotros hacemos esas autodefensas, que nosotros autodefendemos nuestras tierras, nosotros peleamos era por las tierras. Aquí que nos tocó combatir con la guerrilla, José Ángel Mora, compadre Silvio, Nicanor y otras personas. Entre ellos estaban los niños, y Pedro Pablo. También estuvieron al principio, porque ellos no duraron mucho porque se fueron presos. La guerrilla entonces reacciona cercándolos, limitándoles el acceso a alimentos. Pero eso fue una guerra tremenda. Eso, lo último nos tocaba comer esta sin sal y eso, las viejas lavaban era para ir con jabón, la ceniza esa y para lavar la ropa porque eso no se conseguía ni jabón ni nada. Pues la experiencia fue mucha, dolorosa, angustiosa, consecuencias de muertes, familiares, hermanos. Mas sin embargo los sanjuaneros se mantienen en su actividad de autocuidado y autoprotección y se les reconoce ese verdadero autodefensa hasta mediados de los años 90, ¿sí? Porque mantienen una ideología clara de cuidarse, de protegerse, mas no de ir al bandolerismo. Ya, después de eso ya vinieron nuevas organizaciones que ya nosotros nos hicimos a un lado y los dejamos a ellos. Lógicamente que el grupo se fue degenerando, se murieron los líderes, se acabaron los líderes, hubo divisiones, hubo abusos, de manera que poco a poco se va acabando el movimiento, se va acabando el ánimo que tenían y así terminó la autodefensa campesina que se fundó para librarse, para defenderse de la guerrilla. Más sin embargo, otra facción de ellos, que son los denominados grillos, son los que entonces a futuro se convierten entonces en ejecutores del ejército de algunas actividades extrajudiciales. Y es de ahí a donde muchas veces a los sanjuaneros, a los verdaderos sanjuaneros, se les asocia a los grupos de macetos o a los grupos de delincuencia común, con la muerte de un alcalde en el Carmen de Chucurí, con asesinatos selectivos en San Vicente, en Sabana de Torres, en Puerto Wilches, con presencia en el Bajo Simacota, con actividades delictivas. Entonces hay que aclarar que si bien hubo un grupo de autodefensa, que eran los sanjuaneros, también hubo un grupo dentro de ellos adicional, un brazo armado, que se adhirió y recibió entrenamiento del ejército y que ejecutó acciones que dañaron la imagen del grupo primario. En el 85 prestamos servicio a 22 muchachos del pueblo. De esos 22, la FARC o guerrilla, que se llamaba, alcanzaron a matar varios, porque prestamos servicio. Entonces, de esos, salió una determinación que íbamos a hacer. Ya estábamos entrenados pues, a ver qué decisión tomábamos. Y entonces hubo un cambio general, como una metamorfosis. Aparecían en Puerto Boyacá un grupo que se llamaba Macetos, Muertas Secuestradores. Pues era una opción para nosotros, ¿sí? Para nosotros como minoría de grupo de defensa. Era una opción, pero tampoco no era como lo último. Me daba miedo de lo que se estaba formando como en ese entorno también. El difunto Isidro Carreño era un viejito chiquito. Él era lo que era inteligente. Él nunca se untó con armas, jamás. Él era lo que tenía era vara con el Estado. Él pedía apoyo y llegaba el apoyo.
se necesitaba un enfermo, él llamaba y venía un helicóptero y lo sacaba. Pero él que se tuviera así, untado así, casi no. Que yo me acuerde, no. Él estaba muy viejo ya. Pues el difunto Isidro, él era cuando eso era inspector y él era el que nos guiaba, nos decía, él tenía mucha amistad con el ejército, con el comandante de la brigada, con el batallón del Ricaute. Y a él hombre, para que lo que él dijera, el ejército le obedecía. Si había un enfermo, llamaba al batallón, a la brigada, mándeme en el helicóptero que aquí hay un enfermo que tocaba sacarlo, eso sí, ahí le llegaba. Isidro Carreño fue uno de los fundadores de acá del pueblo de San Juan Bosco de la Verde. Él fue quien prácticamente dirigió después las autodefensas hasta cuando llegó el señor Vaquero de Puerto Boyacá, que fue el que prácticamente le cambió la ideología a la gente que estaba autodefendiéndose acá. Y ahí fue donde empezaron las masacres, donde empezaron las situaciones que se vivieron en estos lugares.